Calcular los riesgos y entender cuál es el peor escenario que puede suceder en caso de que tu inversión salga mal es una de las cosas menos divertidas a la hora de invertir. Sin embargo, esto es pieza fundamental si lo que quieres es volverte alguien rentable y separarte por fin de toda esa gente que lo único que hace día a día, mes a mes, año con año es perder dinero en bolsa, en criptomonedas o en cualquier inversión en general. Quédate en este video que vamos a hablar sobre este tema más adelante, pero antes de esto, sé bienvenido una vez más a este tu canal, Mercados en Acción. Mi nombre es Jorge Ramírez y aquí tocamos temas de economía y finanzas, así que si son temas que te interesan, no olvides suscribirte y de paso, déjame tu like si te gusta este video. Sin más, vamos a adentrarnos a este tema y vamos a comenzar a entender qué es el riesgo. El riesgo básicamente hace referencia a los posibles escenarios que nos podrían traer caos en nuestro portafolio, ¿ok? Cada vez que nosotros tomamos una decisión de inversión, lo que hacemos es asumir cierto riesgo. Más o menos riesgo, eso es otro tema, pero al final del día cada decisión que tomamos tiene un riesgo. Y el riesgo va muy ligado a las probabilidades. ¿Probabilidades de qué? A las probabilidades de ganar. ¿Por qué va ligado a estas probabilidades? Porque en teoría diríamos que si hay más probabilidades de ganar, es decir, estamos viendo ciertos datos, tenemos cierta data, tenemos si quieren verlo así, información privilegiada o tenemos unos ojos visionarios o cualquier otra cosa que básicamente esté aumentando nuestras probabilidades de ganar en cierta inversión, en correlación, vamos a decir que esa inversión es de menor riesgo, ¿ok? Aquí entra otra de las cosas. A mayor información, mejor toma de decisión. Entonces, justamente, por eso va ligado el riesgo a la probabilidad de ganar, ¿ok? Entre más probabilidades tengamos de ganar o nosotros creamos que tenemos más probabilidades, podremos decir que nuestra inversión es menos riesgosa. Sin embargo, es lo mismo al revés, ¿ok? Entre más riesgoso es algo es porque tenemos más incertidumbre de finalmente ganar dinero. Y justamente para comenzar a ser rentable, esta es la parte fundamental que tienes que entender. ¿A qué riesgos te estás enfrentando a la hora de tomar decisiones en tu portafolio? Como les dije en un inicio, hay que entender cuál es el peor escenario de si nuestra inversión sale mal. Siempre hay que partir de ese punto. Este es un punto que en lo personal yo hace 8 años, 4 años, no lo tenía muy presente, ¿ok? Por ejemplo, yo comencé a invertir básicamente por las criptomonedas. Se podría decir que esa fue mi puerta de entrada a todo el mundo de inversiones. Entonces, lo que sucedía antes en lo personal es que yo no medía muy bien los riesgos. Yo decía, ¿sabes qué? Esta criptomoneda me están diciendo youtubers, me está diciendo cierta gente, estoy escuchando en las noticias que se puede multiplicar por 2 veces, 3 veces, 20 veces, 50 veces. Entonces, voy a meter mi dinero ahí. Meter mi dinero sin antes informarme, sin antes entender cuál era el peor riesgo, cuáles eran los riesgos aunados a esa inversión. Y justamente lo que terminaba pasando es que simplemente perdía. ¿Ok? Entonces, tú dirás, bueno, ¿y cuánto perdías? Es que ese también es el problema. No es que metiera un porcentaje mínimo de mi portafolio que fuera fácil de recuperar, sino que yo me emocionaba y decía, claro, si meto el 100% de mi portafolio, que a lo mejor en ese momento eran $500, yo decía, pego un batazo, hago un por 50, es más, vámonos más, más relajados, hago un por 10, estaríamos hablando de casi $5,000, es decir, $100,000. Entonces, ¿sabes qué? Todas las fichas al negro. Esa es una de las cosas y una de las mentalidades que más nos da en la torre, ¿ok? Que más nos perjudica, porque justamente no vamos tomando nuestras decisiones de inversión a partir de los peores escenarios. Siempre partimos de los mejores escenarios, lo cual rara vez sucede. Casi siempre termina pasando algo más aproximado a lo que es tu peor escenario. Ahora, aprovechando que ya toqué este tema, hay que entender qué es el peor escenario. El peor escenario básicamente es
No hay peor escenario más que tu inversión se pierda al 100%. Ese sería tu peor escenario. Y siempre tienes que partir de ahí. Por ejemplo, a mí me gusta invertir en Bitcoin. Yo le veo mucho potencial a Bitcoin. Y el por qué le veo potencial a Bitcoin es porque básicamente yo veo ciertos datos que a mí me indican que el perder en Bitcoin es muy poco probable. Pero aún así la probabilidad de perder no es nula. Entonces, el peor escenario sería que Bitcoin se fuera a cero. Ese sería mi peor escenario. O que prohibieran Bitcoin y que por ende todos mis fondos que tengo invertidos ahí no los pudiera retirar. Esos serían los peores escenarios. ¿Son escenarios muy probables? Pues no, la realidad es que no. Pero entiendo que pueden existir esos escenarios en un cierto momento, bajo ciertas reglas, bajo ciertas condiciones, pero son escenarios que por muy baja probabilidad son escenarios que pueden pasar, ¿ok? Por muy baja probabilidad que tengan, no son descartables, ¿ok? Entonces, como entiendo esta parte, lo que hago es básicamente medir el cómo voy invirtiendo en Bitcoin, medir el cómo me voy metiendo en todo este mundo, pero por ejemplo, algo que yo sí considero más riesgoso es justamente invertir en criptomonedas. ¿Por qué? Porque en las criptomonedas, sobre todo en las altcoins o meme coins o esas cosas, muchas de las narrativas que suceden es de gente soñadora. Es gente que te está vendiendo una cierta idea. Y es lo que les comentaba hace un momento. Todo te lo pintan desde una perspectiva de todo esto va a salir bien. En las mejores condiciones, a donde vamos a llegar va a ser a este punto dorado. ¿Ok? Pero siempre se pierde los peores escenarios. Entonces, por ejemplo, en altcoins, hay escenarios más probables de que esas altcoins se vayan a la quiebra. Más bien, se vayan a cero. Entonces, como no somos conscientes de esos escenarios, por lo general empezamos a invertir de más en esos proyectos y cuando uno nos falla, no es que digamos, ay, pues perdí un 1%, un 2%, un 5%. No, hay casos en donde la gente pierde la mitad de su portafolio. Y el perder un 50% de tu portafolio total es básicamente decir que el otro 50% que tienes para recuperar o llegar nuevamente al punto en el que iniciaste, tendrías que hacer un 100%. ¿Sabes lo que significa hacer un 100%? Es mucho trabajo. Es algo que simplemente te va a ir metiendo a escenarios más riesgosos. Cada vez vas a ir teniendo que tomar decisiones con mayor riesgo para regresar al punto en el que estabas en la partida. Entonces, el no entender el riesgo te puede hacer que vayas cavando un hoyo del que nunca vayas a salir. Y eso me lleva a un tercer punto. Para calcular los riesgos y entender finalmente cuáles son nuestros peores escenarios, hay que ver a nuestro portafolio en total. Es decir, por muy diversificado que sea, tú tienes al final la bolsa, las criptomonedas o cualquier otra inversión. A mí me gusta pensarlas que son como un casino. El casino no es que sea malo en sí. El problema es la persona, o en este caso el inversor que entra al mercado. ¿Ok? En el casino tú puedes encontrar muchísimos juegos. Hay juegos que te prometen más rentabilidad, pero que por ende tienen más riesgo. Hay juegos que a lo mejor no te prometen mucha rentabilidad o mucha probabilidad de ganar. Más bien. Hay juegos que te dan más probabilidades de ganar y, digamos, las probabilidades de perder son mínimas, pero aún así existen. Y dentro del casino también hay juegos donde las probabilidades de perder son mayores, las de ganar son menores, pero entre menos sea en el caso de un casino las probabilidades de ganar, en teoría el retorno sería mayor. Lo mismo pasa en los mercados financieros. Tú entras al mercado, traes ciertas fichas, en este caso ya sean tus dólares, tus euros, tus pesos, cualquier moneda con la que entres al mercado. Pero llegas a un casino también. Y dentro de este casino van a haber acciones, van a haber criptomonedas, metales,
ETFs, y cada instrumento te va a dar diferentes retornos o promesas de retorno, ¿ok? O probabilidades de retorno. Y aplica la misma regla. Entre mayor probabilidad tengas de ganar, se podría decir que menos va a ser tu rentabilidad a lograr, ¿ok? Porque justamente es menos riesgo. Pero a mayor riesgo, en teoría tendrías que buscar retornos más grandes. Y en teoría, cualquier inversión, entre más riesgosa sea, te va a prometer esos retornos más grandes, ¿ok? Es aquí la importancia de ir midiendo el riesgo. Porque hay que partir de esa parte. Hay que entender a dónde estoy dirigiendo mis fichas. Y también qué cantidad o qué porcentaje de todas estas fichas que yo tengo aquí las voy a destinar en un lugar, en otro lugar o en otro lugar. Vamos a hacer una pausa. Déjenme tomar tantita agua. Ok, bueno, como les decía, como vamos a tener que ir destinando nuestras fichas a cada lugar, va a ser necesario ir entendiendo los riesgos e ir calculando qué riesgos vamos a asumir. A lo mejor, una de las mejores estrategias que pueden tener es enfocarse en un mercado en específico. ¿Por qué? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y esto también entra en su portafolio. Si ustedes sobrediversifican, van a ganar muy poquito. Si ustedes concentran mucho, el riesgo de perder es mayor. Pero también digamos, el retorno sobre esa inversión en teoría podría ser mayor. Porque se van a ir especializando en un mercado en específico. Y aquí es donde la gente entra en... A mí me gustan las acciones, a mí me gustan los ETFs, a mí me gustan las criptomonedas y voy a ir entendiendo un cierto activo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Bitcoin. ¿Por qué? Bueno, ahí justamente es donde entra el informarte en ese activo. A mí me gusta porque es finito, porque entiendo de economía, porque sí pienso que va a ser el oro del futuro, porque yo sí lo veo como, a lo mejor no como un refugio de valor el día de hoy, pero yo sí lo veo llegando a ser en algún punto un refugio de valor, porque al final del día es un mercado mundial, es algo que hasta cierto punto no está regulado, entonces realmente toda la economía del mundo puede entrar en Bitcoin. Es decir, yo empiezo a ver ciertas cosas que a mí, en lo personal, me hacen que me guste Bitcoin. Y que por ende prefiera irme especializando en Bitcoin en vez de acciones. Pero, así como entiendo Bitcoin, también entiendo las altcoins. Y yo entiendo que las altcoins sí pueden darme un mayor rendimiento, pero en lapsos de tiempo muy pequeños y tienen que ser muy específicas, bajo ciertas circunstancias. Y entiendo que voy a asumir más riesgo invirtiendo en altcoins porque la capitalización es menor, porque son menos reconocidas, porque influyen más factores, porque dependen de Bitcoin, etcétera, etcétera, etcétera. Porque únicamente te venden narrativas, ¿ok? Entonces, como entiendo esta parte, lo que yo hago es destino gran porcentaje de mi portafolio en Bitcoin, básicamente entendiendo, punto número uno, que yo no veo probable que Bitcoin se vaya a cero, porque si así fuera y bajara el día de mañana un 75%, aún así yo seguiría metiendo dinero en Bitcoin. No sería lo que más deseara, pero yo entiendo que si baja un 75% del punto en el que está el día de hoy, va a ser una excelente oportunidad a largo plazo, cosa que yo no veo en las altcoins, por ejemplo. Esto lo hago no específicamente para hablar de las criptomonedas, sino simplemente vayan entendiendo cómo yo lo pienso y cómo ustedes pueden llevarlo a la práctica y también entenderlo. Y esto mismo que estoy aplicando en las criptomonedas, lo mismo aplica en acciones. Ahorita les cuento un ejemplo. Pero bueno, regresando al tema, eso mismo yo no lo veo en las altcoins. En las altcoins yo sí veo más riesgo. Yo sí veo que si Bitcoin se va un 75% abajo el día de mañana, las altcoins básicamente se van a ir un 99% abajo. Es decir, ellas sí se van a ir casi a cero. O la mayoría de ellas se va a ir. La mayoría yo diría que se va a ir a cero. La mayoría a lo mejor no se va a cero, pero a lo mejor baja un 95%, un 99%. Habrá algunas otras que bajen un 80%. Pero al final todas van a caer. ¿Por qué? Porque dependen de Bitcoin. Entonces, a la hora de yo generar un portafolio,
No puedo darme el lujo de meter ni un 10% en una altcoin. Dependiendo la altcoin. Pero en lo personal, yo no meto más de un 10%. Yo trato de que mis posiciones en diferentes altcoins sean de un 5%, de un 8%, máximo un 10%, pero no más de un 10%, ¿ok? Es decir, que si meto $10,000, mi máximo para una altcoin van a ser $1,000. Si meto 100,000, el máximo para una altcoin que a mí me gusta van a ser de 10,000, ¿ok? Y de ahí únicamente para abajo. Entre más riesgo yo empiece a ver en una altcoin, voy a ir metiendo un 5%, en otra a lo mejor un 2%, y las que de plano vea así como sumamente especulativas, voy a meter un 1% o un 0.5%. Que 0.5 yo ya no lo meto porque básicamente ya se me hace ridículo llegar a esas cantidades. Un 1% yo lo veo muy bien. ¿Por qué? Y esto es la forma en la que vamos calculando los riesgos. Y como les digo, ahorita hacemos el ejemplo con las acciones. Pero, ¿por qué les digo? Que en las altcoins, por ejemplo, entre más especulativas, ya nada más les meto un 1%. Por algo muy sencillo. Porque si son sumamente especulativas, por lo general, esas altcoins son altcoins que te están vendiendo que van a ser un 5x, un 10x, un 20x. ¿Ok? Entonces, si yo meto un 1%, ese 1% si se multiplica por un 5, me va a generar un 5% de rendimiento global. Un rendimiento bastante bueno. Y en un escenario muy bueno que llegue a ese punto, yo voy a estar contento con ese 5%. O en un escenario muchísimo mejor, mucho más alto, que me haga un por 20, ese 1% va a pasar a ser un 20% de mi capital global. Es decir, ya algo importante. Y me va a dar margen de maniobrar en qué puntos irme saliendo. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el peor escenario? Que básicamente ese proyecto se vaya a cero. Entonces, si se va a cero y yo nada más metí un 1%, pues nada más perdí un 1%. Y si tengo otros 5 proyectos que cada uno sea de un 1%, si uno se va a cero, sale, ya perdí un 1%. Pero si otro me hace un por 2, ya recuperé este 1%. Y si el tercer proyecto me hace un por 3 o un por 5, prácticamente ya con esto cubrí estas 5 posiciones. ¿Ok? Y si otra se va a cero, no importa. Estas dos me están cubriendo las pérdidas que tuve en las otras posiciones. Esa es la importancia de aprender a calcular los riesgos y a ver cuál es el peor escenario a la hora de nosotros comenzar a decidir en qué invertir y cuánto invertir. Yo lo manejo así. Así es como ustedes deberían de ir manejando la toma de decisiones en cuanto a sus inversiones. Este es uno de los consejos que yo más les podría dar. Porque como les digo, este fue un error que yo cometí hace muchos años. Y que por eso justamente hago esta serie de videos. Series de videos donde hablamos temas de inversión. Cosas más teóricas, cosas más desde mi experiencia, consejos que me hubiera gustado recibir en su momento, consejos que hoy en día considero que son punta de lanza para que ustedes más bien se conviertan en un siguiente nivel de inversor, un nivel en donde mínimo ya no pierden, ¿ok? Porque ya llegando a ese punto ya están prácticamente del otro lado. Ahora, vamos a hacer este mismo ejemplo en acciones, ¿ok? En acciones es básicamente lo mismo. Vete a buscar las empresas más grandes. Nvidia, Apple, Facebook, ¿qué más? Tesla. Empresas grandes, empresas ya sólidas, es muy difícil que se vayan a ir a la quiebra. Y como son muy difíciles que se vayan a ir a la quiebra, las probabilidades en las que ganes son muy altas. Así sea algo mínimo, pero seguramente vas a ganar algo. Tus probabilidades están más a tu favor. Pero empresas que recién van entrando al mercado de valores, empresas que todavía están prometiéndote una idea de negocio para un futuro, son empresas que hasta cierto punto son como las altcoins. Son empresas especulativas y que entre más peso le des tú a tu portafolio, tu peor escenario cada vez se va a ir volviendo más feo, ¿ok? Porque si, por ejemplo, tú pones una apuesta en alguna criptomoneda o en una acción cuya apuesta sea del 10% de tu portafolio, básicamente vas a tener que
hacer un 11% para recuperar ese 10%. ¿Ok? En el anterior nada más era hacer un 1% de algo global. En este punto ya se empieza a volver un 11%. Por ejemplo, si pierdes un 50% de tu portafolio, vas a tener que hacer un 100% de tu portafolio, lo cual requiere un esfuerzo sumamente grande. Si pierdes un 80%, por ejemplo, tendrías que hacer un por 4, un por 5, o sea, te quedarías un 20% de tu portafolio y ese 20% lo tendrías que multiplicar, sí, por 5 veces para llegar otra vez a tu 100%, llegar nuevamente a tu línea de salida, ¿ok? Al comienzo, de donde comenzaste. Entonces, llega un punto en donde arriesgar mucho ya no tiene ningún sentido, porque si se cumple tu peor escenario, créeme que la vas a sufrir mucho, la vas a pasar mal. Entonces, siempre mide tus riesgos, no te vayas por el FOMO. Si ves que una inversión te sale muy bien, ok, apláudate. Pero si vendes, ya no, ya determina por qué vendiste en ese punto. Y ya no intentes volverla a cazar esa inversión más adelante si sigue subiendo de precio. Si vuelve a bajar de precio, pues bueno, vuelves a platicar, vuelves a recalcular y vuelves a analizar todo el escenario. Pero básicamente hasta aquí los quiero dejar con el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, déjenme un comentario. ¿Qué les pareció esta información? ¿Consideran que es algo valioso? ¿Consideran que no? ¿Les gustaría que hiciera más videos de este tipo? Sin más, bueno, sean bienvenidos una vez más a su canal Mercados en Acción. Si no me siguen en Instagram, no olviden seguirme. Nos vemos en un siguiente video. Ah, perdón, y se me olvidaba. Recuerden que aquí abajo debe de aparecerles una lista de reproducción donde hablamos temas teóricos sobre inversiones, ¿ok? Lo que a mí me hubiera gustado saber en su momento. Entonces, para que vayan, lo chequen. Y también tenemos la lista de reproducción con la bitácora de mis inversiones. Sin más, nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego.